Las cuentas anuales de los Beatles funcionan como si nada hubiera pasado en todos estos años o, mejor, como si el grupo todavía siguiera existiendo y nada hubiese cambiado en 1970. Durante 2019, su productora Apple Corp Limited tuvo una facturación de algo así como $65 millones. Recordemos que los Beatles se separaron hace más de 50 años. Según el Daily Mirror, los sobrevivientes Paul McCartney, Ringo Starr, junto con la viuda de John Lennon, Yoko Ono, y la viuda de George Harrison, Olivia, recibieron unos $8 millones cada uno. Esto se componía de unos 1.8 millones en dividendos y otros 6.2 millones en conexión con la provisión de servicios promocionales y derechos de nombre e imagen. Una gran parte del dinero, según se informó, proviene del espectáculo teatral Love, de Las Vegas, un emprendimiento conjunto con el Cirque du Soleil. Al parecer, las cifras marcan un gran crecimiento con respecto al balance anterior, cuando la facturación fue de alrededor de 48 millones, con una ganancia de 7.2 millones. The Beatles. El último concierto, conocido como el Concierto de la Terraza, fue el 30 de enero de 1969, en el edificio de las oficinas de Apple Corps. Love es una apuesta que data del 2006 y combina la música de los Cuatro de Liverpool con una interpretación circense, típica de la compañía canadiense. Ese espectáculo se lleva adelante, únicamente, en Las Vegas, Estados Unidos. El proyecto surgió de las charlas que habían tenido, en el año 2000, George Harrison y su amigo Guy Laliberté, uno de los fundadores del Cirque. En sintonía con la memoria de la banda, Paul dijo que se sentía aliviado de haberse reunido con John antes de que lo mataran a tiros en 1980, una década después de la difícil disolución del grupo. Realmente hubiera sido un dolor para mí si no nos hubiéramos juntado, pero sucedió. Fue hermoso que lo hiciéramos y siento que me da algo de fuerza saber eso. En diálogo para la BBC Radio 2 con Sean, el hijo menor de John con Yoko, Paul se sinceró respecto de su enorme pasado. Siempre le digo a la gente que una de las mejores cosas para mí fue que después de toda la basura de The Beatles y todas las discusiones y negocios, ya sabes, las diferencias comerciales y todo eso, estoy feliz de haberlo hecho junto a tu padre. El otro Beatle vivo, Ringo Starr, fue noticia porque confirmó que de todas las canciones de los Beatles, Rain era su favorita. Rain, de Lennon, pero firmada junto a McCartney, fue publicada por primera vez en junio de 1966 como lado B del simple Paperback Writer. Ambas se grabaron durante las sesiones de Revolver. En Many Years From Now, la biografía de McCartney, Ringo había hecho la revelación al autor Barry Miles, diciendo que era su tema preferido. Siento como si fuera alguien más tocando. Estaba poseído. En ella se lo ve a Ringo, acaso en su etapa de mayor desarrollo como baterista, mostrando un patrón absolutamente único. En ese simple se utilizó por primera vez un novedoso dispositivo desarrollado por EMI, ATOC, Automatic Transient Overload Control, el cual permitía que la grabación se escuchara en un nivel de audio más alto y más potente que cualquier otro simple editado hasta ese momento. En la mezcla final de Rain, Lennon tocó la guitarra rítmica, Epiphone Casino, y Ringo Starr, la batería, Ludwig y la pandereta. Para nadie es un secreto que el repertorio de The Beatles es uno de los más valiosos de la historia de la música, y no solo de un modo simbólico sino también económico. Pues bien, ante la pregunta de quién es el actual propietario de los derechos de la música de los Fab Four en la actualidad, según reporta Life for Life Music, la respuesta es que estos se dividen entre Paul McCartney y Sony Music Publishing. No obstante, la historia del legado de la banda de Liverpool es bastante extensa. A continuación, compartimos los hechos más importantes en cuanto a este asunto de acuerdo con Billboard. 1963. Por entonces se lanzó Please Please Me, el disco debut de los Beatles. Los dueños de los derechos en esos momentos eran Northern Songs, propiedad del editor Dick James, Brian Epstein, manager del grupo, y los propios John Lennon y McCartney. 1965. Durante ese año, Northern Songs se convirtió en una sociedad en la que los 4 miembros de los Beatles tenían participación, aunque lógicamente John y Paul tenían un porcentaje mayor que George Harrison y Ringo Starr. 1969. Luego del fallecimiento de Epstein,
las relaciones entre los Beatles y James se deterioraron al punto de que el editor vendió su parte de Northern Songs a ATV Music. Más adelante, Lennon y McCartney harían lo mismo. 1985. Finalmente, ATV se vendió y su comprador fue Michael Jackson por consejo de Macca, quien era su amigo. Fue así como el rey del pop adquirió la colección de canciones de los Beatles por la cifra de $47,5 millones. 1995. La época dorada de Jackson había pasado y empezaron los problemas legales y financieros. En medio de ese panorama, el mítico cantante le vendió la mitad de ATV a Sony Music. 2016. Tras la muerte de Michael en 2009, su 50% de participación pasó a sus herederos hasta que Sony decidió comprar la otra mitad de la compañía en 2016.